En la sección de Tetzaveh, la Torá nos habla como punto principal el tema de las Bigdei Kehuna, los atuendos, las ropas, la indumentaria del Cohen y del Cohen Gadol, las ropas que usaban los Kohanim para hacer el servicio en el Mishkan. Y la Torá nos cuenta que dentro de esos atuendos que tenía específicamente el Cohen Gadol, eran el pectoral, famoso pectoral, donde tenía 12 piedras preciosas, evidentemente, como dice la Torá, representando al pueblo de Israel. Pero no solamente eso, sino que en sus hombros, nos cuenta la Torá, para ya se sabe que en los hombros del Cohen Gadol, cuando ingresaba al Beit HaMikdash, tenía que usar 2 piedras, una de un costado y la otra de otro costado, 2 piedras. Y en esas 2 piedras, dice claramente la Torá, tenían que estar grabados los nombres también del pueblo de Israel, 6 de un lado y 6 del otro. La Torá nos cuenta que sobre los hombros del pectoral del Cohen Gadol había que colocar la piedra llamada Shoam, así se llama, Shoam, y esta piedra Shoam tenía que estar, como dije antes, de los 2 costados, puesta en los hombros del Cohen Gadol. En las palabras de la Torá, capítulo 28, dice Shisha Mishemotan ala Eben Echad, 6 de un lado y 6 del otro, que Toldotan significa según como habían nacido los hijos a Jacob Avinu, Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, así como habían nacido en forma de la genética que habían nacido, 6 de un lado y 6 del otro. Así es, así entraba el Cohen Gadol al Beit HaMikdash a hacer su tarea, a hacer su oficio, su trabajo. Explican los Jajamim profundamente que esto tiene que ver, dice así, Shisha Mishemotan al Aeben. El acróstico de la palabra Shisha Mishemotam al Aeben, el acróstico, es decir, la primera palabra, la conjunción, lo que se juntan en unir, sumar las 3 letras de las 3 primeras palabras es Shisha Mishemotan, la Shin, la Mem y la Ain, Shema. Shisha es Shisha Mishemotam al Aeben, Shisha es la Shin y después Mem al Me, Mishemotam la Mem, y al la Ain significa, forma la palabra Shema, el famoso Shema Israel que lo pronunciamos a diario. Quiere decir que esto tiene que ver con el Shema Israel, con la unión perfecta. Nosotros, como claramente dice el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Hashem nuestro Señor es uno, unificar todas las cuestiones de nuestra vida en Hashem Echad, Hashem es uno. Y en forma más impresionante todavía, la misma palabra Shema Israel, el mismo versículo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tiene 6 palabras. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tiene 6 palabras. Y después lo que dijo Jacob, y lo decimos nosotros a diarios, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, también tiene 6 palabras. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed también tiene 6 de un lado y 6 del otro. Baruch Hashem es cómo nosotros llevamos el Hashem Echad al mundo, cómo conectamos el Hashem Echad, la unicidad celestial, y con el Baruch Shem Kevod, como nosotros sabemos que Jacob antes de fallecer tenía una sola duda. ¿Cuál era la duda de Jacob? Si sus hijos seguían con el legado ancestral que él había aprendido y que quería transmitir. Y dijo, Shema Israel, escucha Israel, Israel es Jacob, Shema Israel, Hashem Elokeinu, tu Dios es nuestro Dios y es un solo Dios, la unicidad total. ¿Qué dijo Jacob antes de irse de este mundo? Baruch Hashem, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Eso es un midrash conocido y por eso nosotros
Dije anteriormente que varias veces al día nosotros decimos Shema Israel y después decimos Baruch Shem Kevod, 6 de un lado y 6 del otro. Impresionante cómo tiene que ver las ropas del Kohen Gadol buscando esa unicidad, trayendo que no hay nada que se aleja y que no hay nada que se oculta y se aparta de Hashem. La persona justamente tiene que llegar, el Kohen Gadol y nosotros también, por intermedio de los atuendos, es reconocer en todo lo que hacemos a Hashem Echad. Continúa diciendo el Midrash que eso lo encontramos, estamos a pocos días de la hermosa festividad de Purim. En la fiesta de Purim también encontramos este acróstico de Shema Israel. ¿Dónde lo encontramos al Shema Israel? En la Megillat Esther, en el relato de Esther que leemos, que es mitzvah leer en Purim, nosotros decimos que Amán le fue justamente a hablar a Hashverosh para que destruya al pueblo de Israel, Haz Shalom, y nos dice en el capítulo 3, nos dice que no le conviene a Hashverosh dejar Haz Shalom vivir al pueblo de Israel. Vayomer Amán le melech a Hashverosh, hay un pueblo que está entre las naciones, que está viviendo entre nosotros, Bedateyem Shonot Mikol Am, y su forma de vivir, Shonot Mikol Am, la palabra Shenot Mikol Am es la Shim de vuelta, Mi es la Mem y Am la Aim, Shema de vuelta. ¿Qué quiere decir? Que lo que en definitiva explican los Jajamín profundamente, la pelea de Amán es más allá si matar o no matar, es destruir la fe de Am Israel, el Shema Israel. De vuelta, Vayomer Amán le dijo a Amán, al rey, no te conviene dejar vivir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos proclaman en forma ancestral lo contrario a la impureza total. Y entonces dice, explican los Jajamín, Bedatiem Shonot Mikol Am, su filosofía de vida, su modo de vivir, Shenot Mikol Adam, Mikol Am, la Shim, Mi, la Mem, Am, la Aim. Así es, Shema. La pelea de Amán es en contra del Shema Israel. La unión que hacemos nosotros, el pueblo de Israel, de tratar de entender que todo lo que nos sucede, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Esa es la pelea de Amán, esa es la pelea de Sab, esa es la pelea de Amalek, esa es la pelea, y no es casualidad que una de las hermosas costumbres de la fiesta de Purim es comer Osnei Amán. Osnei Amán significa orejas de Amán, nosotros con una especie de empanada que con membrillo, como comemos nosotros, en la fiesta de Purim. ¿Por qué comemos Osnei Amán? ¿Por qué no comemos la nariz de Amán, el cuello de Amán? ¿Por qué comemos las famosas orejas de Amán? Justamente porque todo el concepto de Purim es Shema, prestar atención al Shema Israel. Esa es la lucha, como dije antes, de Amán, de Ahashverosh y de Saba Rasha. Y esa es la costumbre del pueblo de Israel de comer Osnei Amán. Y así nos cuenta la Torah, el Tanaj. El Tanaj nos cuenta que había un personaje nefasto, muy conocido por nosotros, que se llamaba Goliat, la pelea entre David y Goliat. Y es clarísimo si uno va a estudiar el Tanaj, en el profeta Samuel, en el libro de Samuel, nos dice claramente que Goliat venía de día y de noche durante 40 días, así dice Shmuel Aleph, dice David, dice Vaigash Plishti, venía el filisteo, refiriéndose a Goliat, Ashken Baere, venía temprano y venía de noche a molestar, a insultar, a molestar, a desprestigiar la honra del pueblo de Israel. Arbaim Yom, durante 40 días. Bitiatzem Arbaim Yom, durante 40 días Goliat molestaba al pueblo de Israel de día y de noche. Explican los Jajamín por qué venía de día y de noche, para molestar lo que el pueblo de Israel dice de día y noche, como dice la Torá, Ubeshokbeja Ubekumeja, al acostarte y al levantarte. Nosotros tenemos la mitzvah de proclamar el Shema Israel, la unicidad de Hashem,
de día y de noche. Él venía a molestar, él quería erradicar justamente, y vino David Amelech y le dijo, no molestes más, muchachos, no molestes más, justamente la fuerza de David Amelech, como los jajamim me explican, que por qué 40 días vino a molestar, porque la Torá fue dada en los 40 días que Moshe Rabbenu subió al Shamaim, al monte Sinaí, a buscar la Torá. Son los 40 días que tiene que ver con la Torá, y claramente dice acá, de día y de noche venía a molestar. Claramente dice esto, se fijan en el profeta Samuel, en el capítulo 17, dice claramente que venía a molestar de día y noche. ¿Por qué? Por el pueblo de Israel, que dice el Shema Israel, de día y de noche. Justamente esta es la fuerza del pueblo de Israel, que cuando dice concentrado el Shema Israel, no lo molesta absolutamente. ¿Por qué vino la molestia de esto? Para que el pueblo de Israel con ahínco sea percatado en el Shema Israel. Y como explican los jajamim, que Esav Rasha, que dije antes, la pelea ya viene de Jacob contra Esav. ¿Cuál es la única pelea en definitiva? ¿Cuál es la pelea profunda? La pelea profunda es el Shema Israel. Eso es, el pueblo de Israel conecta todas sus circunstancias con Hashem Echad. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Esa es la pelea de Esav, y esa es la pelea de todos los Rashaim. Nos venimos a enterar ahora de Goliat también, que vino a desprestigiar, de Amalek, de Amán Rasha, justamente, que quiso destruir al pueblo de Israel. ¿Qué quiso destruir en definitiva? Dijimos antes, ¿qué le molestaba? Que el pueblo Yesh Noam Echad. Hay un pueblo, dice. ¿Qué significa hay un pueblo? Un pueblo justamente que proclama la unicidad de Akadosh Baruj Hu. Esa es la mentalidad de Amán. Entonces, justamente sobre Esav Rasha y sobre todos sus secuaces, sobre Esav Rasha se compara al Hazir, al cerdo. Esav Rasha se compara al cerdo. Y también Amán, el descendiente de Esav, también se compara al cerdo. Como explican los jajamim, ¿por qué se compara al cerdo? Porque el cerdo, nosotros sabemos que para que los animales sean aptos para consumo, se necesita que tengan dos simanim, dos señales, que sean rumiante y pezuñas partidas. El cerdo muestra que es rumiante, pero por dentro, profundamente, su interior está podrido. Justamente por eso Esav se compara a un cerdo. Él se muestra como un ser superado y ético a la vista, vamos a decir, a la vidriera, pero por dentro, justamente por cuanto que está alejado de Hashem, es justamente para ocultar su fechoría. Eso es Esav. Y Amán también está comparado con el cerdo, como explican los jajamim, donde vemos que Amán está comparado con el cerdo. Nos cuenta el Midrash que nos trae una fábula, que estaba el caballo, el jamor, el burro, el burrico y el cerdo en la granja. En la granja estaban estos tres animales, y tanto el jamor como el caballo veían que el granjero le daba de comer mucho al cerdo, más que a ellos. Ellos con un poquito de pasto ya trabajaban. El cerdo lo único que hacía era comer, el granjero le daba todo el tiempo de comer. Entonces no entendía, el burro no entendía, porque es burro, no entendía por qué a ellos, por qué hace discriminación, por qué al cerdo le da de comer tanto. Entonces el caballo le dijo, no estés triste, porque ya vas a ver en poco tiempo más, te vas a dar cuenta el motivo por el cual el cerdo le dan de comer tanto, justamente para engordarlo, para matarlo enseguida. Y así fue justamente. Y jajamí, como dije antes, comparan a Amán Rasha con el cerdo. Nosotros vemos en la Megilá que Ahasuerus lo puso como el gran ministro, plenipotenciario, y creció, y grandes honores y grandes riquezas. Como dice la Megilá, no hay otro más grande que yo, con tantos honores. A mí me invitaron a la fiesta de Esther. Se sentía una persona muy elevada, pero en definitiva, ¿cómo termina esa gente elevada, con riqueza, con honores, desconectada de Hashem? Termina como el cerdo. Por eso Jajamín dicen, eso que se elevó a Amán, Hashem le dio de comer a los Rashaim, Hashem le da de comer,
Pero si no tienen conciencia, como el cerdo, comen, comen, comen y después justamente perecen. Por eso justamente dijimos antes que Amán Arashá se compara al cerdo, como dijimos claramente antes, por ser descendiente directo nieto de Esaú Arashá. Entonces, claramente, dicen los Jajamim sobre el versículo, el capítulo 14 de Teilín, de los Salmos, y Jarsemeno Hazir Miyar. El Hazir, Miyar, el Hazir que está en el bosque, así dice el Hazir, que está salvaje en el bosque, entonces justamente oculta su parte negativa, justamente su defecto. Eso significa que muestra la pezuña partida, pero oculta justamente que no es rumiante. La palabra yar que es bosque, si se van a fijar en el Salmo capítulo 14, tiene la ain chiquitita. La ain de yar tiene la ain chiquitita. ¿Por qué explican los Jajamim? Porque justamente, si ustedes se van a fijar bien, cuando decimos Shema Israel, en todos los sidurim, Shema Israel, la Ain de Shema tiene una Ain grande. Justamente en el Teilín dice Ain chiquitita, y cuando decimos Shema Israel, que es el tema puntual que estamos hablando ahora, la Ain de Shema, si se fijan en el sidur, es una Ain grande. ¿Por qué? Justamente porque a la Ain debemos prestar atención. ¿Qué quiere decir? Que Amán Arashá, Esaú Arashá quiere disminuir la Ain del Shema Israel. El Ain es el ojo, quiere disminuir, no ve justamente como todo justamente se conecta con Hashem, no lo ve, Shema. Por eso Yar de Hazir Meyar, el Hazir que está en el bosque, la Ain de Hazir Meyar, la Ain es chiquitita. ¿Por qué? Porque lo que quiere Esaú Arashá, lo que quiere Amán Arashá, lo que quiere Goliat y Amalek y todo, justamente minimizar en el Shema Israel. Nosotros, el pueblo de Israel, al revés, la Ain es grande para decir Shema, prestamos atención, escuchamos perfectamente Shema Israel, Hashem, Elokeinu Hashem Echad. Todas nuestras circunstancias tienen que ver con Hashem Echad. Hashem, Elokeinu, como explica, Hashem tiene varias manifestaciones. Hashem justamente es la manifestación de bonanza y Elokeinu de restricción. Gesed de Geburá, como siempre se habla. Elokeinu significa nuestro Señor, que quiere decir que está restringida el Shefa Brajá, la bendición. Pero en definitiva el pueblo de Israel conecta todo con Hashem Echad, Shema Israel, tanto en los momentos de gran intensidad, tanto en los otros momentos, Haz Shalom, todo es Hashem Echad. Esta es la lucha de Amán Arashá, y eso tiene que ver específicamente, como hablamos al principio, con las vestimentas del Kohen Gadol. Dijimos, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de la vestimenta y que 6 nombres de un lado y 6 nombres del otro lado. Y eso tiene que ver con el Shema Israel, las vestimentas del Kohen Gadol. Como nos cuenta la Megilá claramente, que Ahashverosh, cuando hizo la gran fiesta que invitó a los Yehudim Haz Shalom, los invitó, y claramente, dicen los Jajamim, se puso los atuendos del Kohen Gadol. Así dicen que se puso Kabod y Tiferet, dice la Megilá, que las ropas de honor y las ropas de gloria, y la palabra honor y gloria tiene que ver con los atuendos, con las vestimentas del Kohen Gadol. Que vemos, que explican los Jajamim, que nosotros sabemos que Nabucodonosor destruyó el Beit HaMikdash y generaciones después, justamente él heredó las ropas del Kohen Gadol que le robaron, los babilónicos robaron al pueblo de Israel. Entonces él se puso para recibir a la gente las ropas del Kohen Gadol. ¿Qué significa? Explican los Jajamim de forma muy profunda. ¿Qué significa? ¿Qué significa poniéndose por qué se puso las ropas del Kohen Gadol? Como diciendo, ya no hay más Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash ahora es mi palacio. Y yo soy el Kohen Gadol, mirá, tengo la ropa del Kohen Gadol. No hay más Beit HaMikdash. Se quiso desconectar al pueblo de Israel con su fe máxima. Por eso es que se puso la ropa del Beit HaMikdash, y como dice claramente la Megilá, que usó los recipientes del Beit HaMikdash, como diciendo, este es el Beit HaMikdash, Persia es el Beit HaMikdash, Persia, no hay más Jerusalén, Haz Shalom. ¿Eso por qué? Porque constantemente quería atentar
contra nuestra fe, con nuestro legado de Shema Elokeinu Hashem Echad. Eso se conecta justamente con los atuendos del Kohen Gadol, específicamente, como estamos hablando ahora, de las piedras de Johan, 6 de un lado y 6 del otro. 6 tiene que ver con el Shema Israel, y 6 tiene que ver con Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, cómo el Shema Israel se introduce en este mundo, como hablamos al principio, y eso justamente es la gran lucha del pueblo de Israel en contra de Amán HaRashá, que quería y que quiere destruir la unicidad. Esa es toda la lucha. Uno puede investir en un montón de cosas, pero es en definitiva la lucha de los malvados de Esab y de Amalek y de Amán, es justamente atentar contra la unicidad, contra la fe del pueblo de Israel. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad.